más hermoso del Señor es ser pastor y ser maestro. El Señor Jesucristo es nuestro pastor y maestro. Su Espíritu Santo es nuestro pastor y nuestro maestro. Amén. Entonces Él viene a enseñarnos, y una de las materias más importantes para aprender a caminar la vida espiritual en éxito se llama amar. ¿Aprender a qué? A amar. Aprender a amar es justamente uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros los creyentes. Por eso el Señor nos ha venido hablando acerca del amor. En Efesios capítulo 5, el versículo 25 nos habla de una aplicación acerca del amor. Dice la Escritura: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí en este texto nos habla de que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo de amor. Y cuando nosotros venimos a aprender de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es importantísimo aprender cómo el Señor ama a la iglesia. Porque aprendiendo cómo el Señor ama a la iglesia, entonces nosotros aprendemos a amar. En este caso, en este texto, los esposos aprenden a amar a sus esposas, los padres aprenden a amar a sus hijos. Entre hermanos también podemos aplicar ese amor. Dios es amor. Y una de las mayores necesidades de nosotros los seres humanos es el amor, pero el amor verdadero. Entonces, estamos hablando justamente de ello y hemos dicho lo siguiente, ¿cierto? Dijimos que amar como Cristo ama es imposible. O sea, es imposible amar como Cristo ama por dos razones. Porque en nosotros todavía está una naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza, lastimosamente, en nosotros que es egoísta, cierto, que es orgullosa, que es egocéntrica y que no nos deja amar con esa perfección con la que Cristo ama. También hemos dicho que es imposible, humanamente hablando, amar como Cristo ama, porque si hubiese un ser humano que pudiese amar como Cristo ama, entonces esa persona ocuparía el primer lugar en la vida de ella. Entonces Dios nos permite amar, ¿cierto?, con una medida de amor que recibimos de Dios. Solo los que reciben el amor de Dios pueden amar como Cristo ama. Y este es el desafío. Ahora, la esperanza que tenemos los otros creyentes es que un creyente tiene la naturaleza de Dios. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas? Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la naturaleza de Dios, y por eso entonces nosotros podemos amar, ¿cierto?, con esa clase de amor que Dios nos pide que amemos. Entonces el Señor nos dice que amemos, y que cuando amemos no hablemos de lengua, dice la palabra, o de labios, sino que amemos de verdad. Porque Dios es un Dios que ama ¿de qué? De verdad. Entonces hemos estado hablando acerca del amor, y cuando hablamos del amor de Dios, hemos dicho que el amor de Dios, ¿cierto?, tiene unas características. El amor de Dios con el que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestra familia, a la iglesia y aún a los perdidos. ¿Sí? Hemos estado diciendo, primero que todo, es un amor de sacrificio, un amor que se sacrifica. Eso lo vimos tiempo atrás. También hemos dicho de que ese amor es un amor que purifica. Lo vimos hace 8 días, ¿cierto? El amor de Dios es un amor, ¿cierto?, que se da con sacrificio, es un amor que purifica. Y hoy vamos a centrarnos en esta parte o esta característica del amor de Dios, que es el amor que cuida. Es el amor. Una persona que ama es una persona que lo va a demostrar cuidando a la persona que ama. ¿Lo creen así? Entonces,
Miremos Efesios 5, ahora el versículo 28 al 30, porque es una expresión del amor de Cristo y dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. Póngale cuidado a este texto. Viene una comparación, dice: los maridos, los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Así dice la escritura. Y luego dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recuerde esto, la palabra de Dios dice que el marido es la cabeza del hogar, ¿cierto? Y que la mujer es el cuerpo, es una comparación, ¿cierto? Entonces dice que el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y el que ama a su mujer, a sí mismo ¿qué? Se ama. Es un llamado al amor aplicado. Luego dice el versículo 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y aquí está, y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? O sea, Cristo en este momento, si tú eres parte de la iglesia, Él te está sustentando, Él te está cuidando. La iglesia somos llamadas la esposa de Cristo. Somos llamados así en la palabra de Dios, y dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia, y lo hace por amor. Asimismo nosotros, dice la escritura, en este caso los esposos, también tenemos que aprender. Así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia por amor, nosotros los esposos también por amor debemos de sustentar y cuidar a nuestra esposa, a nuestra familia. Y ese es el ejemplo que da aquí. Versículo siguiente dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando de que Él es nuestra cabeza, comparándolo con un cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y dice que así mismo como Cristo cuida su cuerpo, ¿cierto? Quiere que su cuerpo esté sano, quiere que su cuerpo esté fuerte, quiere que su cuerpo esté vigoroso, quiere que su cuerpo esté bien vestido, quiere que su cuerpo esté protegido. Así mismo nosotros debemos aplicar el amor de Dios en nuestra familia. Es un ejemplo maravilloso, ¿no le parece? Entonces estos textos nos hablan justamente del amor de Dios, y un ejemplo del amor de Dios en la parte del cuidarnos. Cómo Dios nos cuida por amor. Y así como Él nos cuida con amor, nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que también que cuidar a nuestras esposas, a nuestra familia. Entonces hay una comparación aquí. Dice que el que maltrata su cuerpo y abusa de él mismo va a sufrir. Mire que compara, la palabra de Dios compara a la mujer, la compara con el cuerpo del hombre. Entonces dice: si usted cuida su cuerpo y lo sustenta, así mismo debe hacerlo con su esposa. Así mismo. Porque el que se hace daño, o el que maltrata su cuerpo y abusa de él, entonces él mismo va a sufrir. Por eso es que Dios no está de acuerdo con los vicios, por ejemplo. ¿Los vicios dañan el cuerpo? Claro que sí. Hay personas que de pronto yo hablo, ¿no? Y uno les comparte el evangelio, y mire, ustedes dicen: pero en la iglesia le prohíben a uno tomar, ¿no? Aquí a nadie le prohibimos beber, ni tomar, ni nada de eso. Pero si el Espíritu Santo ya entró en su corazón, Él le va a cambiar los deseos. No es una prohibición. Usted puede agarrarse a beber y a todo, pero si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, el Espíritu Santo está trabajando y comienza a decir: ojo, los vicios le hacen daño a tu cuerpo, ¿sí? El cigarrillo, el alcohol, todos los elementos psicoactivos, la droga, todo eso te hace daño. Por lo tanto, el Espíritu Santo entra y comienza a reformar y a cambiar deseos.
¿Por qué? Porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? De una manera sencilla. Y esto no es por prohibición, esto es por un milagro del cambio del corazón, más que por cualquier otra cosa. Entonces Dios está diciendo, mire, el que se maltrata a su cuerpo y abusa de él, él mismo va a sufrir. Y Dios no quiere que suframos, ¿cierto?, de una manera imprudente. Por eso es que Dios nos cambia a nosotros, nos cambia los deseos, nos cambia las pasiones, nos cambia todos los hábitos. ¿Para qué? Para que no suframos por imprudencias. Entonces aquí viene la comparación, dice, así mismo como el Señor quiere guardar nuestro cuerpo físico, así mismo es el hombre que ama a su esposa. Si usted cuida a su esposa, es como si estuviera cuidando a su cuerpo. ¿Sí? Si usted abusa de su esposa, usted va a sufrir. ¿Sí ve? Esa es la aplicación. Si usted hace sufrir a su esposa, no crea que está ganando en la relación, está perdiendo. Porque si sufre su esposa, que es su cuerpo, entonces usted también va a sufrir. Y la persona que maltrata a su cuerpo va a sufrir en su mente, va a sufrir en su corazón y va a sufrir en todo su ser. Aquí es donde Dios entonces quiere decir, ojo, los que estemos casados, los que están preparando para casarse, ojo, tenemos que aprender a amar, ¿cierto?, a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, la sustenta y la cuida. Bueno, ¿y qué se tiene cuidado para el cuerpo? Por ejemplo, para mirar cómo se demuestra ese tipo de amor, ¿cierto? El amor se demuestra dándole los suministros de los alimentos apropiados. Así como nuestro cuerpo necesita suministros de alimentos apropiados. Hemos hablado de esto, ¿cierto? De cómo un cuerpo se puede mantener saludable. Entonces yo no sé cuántos de ustedes han asistido, por ejemplo, a un dietista y a uno le cambia la dieta. Yo recuerdo que en los primeros 10 años de ministerio tuve una dieta bastante distorsionada. Entonces comí demasiada lenteja, porque no había sino para lentejas, mucha lenteja, nada de frutas, nada de legumbres, ¿sí? Y era puro caldo con papa, papa con caldo. Y cuando llegó un momento donde se me fue acabando la energía, se me fue acabando la fuerza y hasta la salud. Yo recuerdo que un día me llevaron al médico porque venía con un cansancio crónico y yo salía de predicar y salía llorando, pero no de la administración del espíritu, sino del dolor de cabeza. Y entonces cuando me llevaron, me vieron el cuerpo y se dieron cuenta de que tenía falta de calcio, falta de hierro, falta de una cantidad de cosas, ¿sí? Y me cambiaron la dieta, me mandaron a comer 5 veces por día. ¿Sí? Por la mañana, la media mañana, el almuerzo, la media tarde, la comida y luego irme a acostar con otras galletas. Y así, con un suministro de alimento apropiado, al mes estaba sano. ¿Qué tal? Hay veces solamente la alimentación se la cambian y Dios trae sanidad. Y así mismo dice Dios que debemos cuidar. Si así cuidamos nuestro cuerpo, así tenemos que cuidar nuestra esposa, los que somos casados. Mirar los suministros de alimentos apropiados para su corazón, para su mente, para su alma. Alimentarla con frutas. Bueno, en este caso sería con el fruto del Espíritu Santo. Hoy empezamos el diplomado. Bonito el diplomado de matrimonio. Ya empezamos las 6 parejas en el diplomado ahora. Y hablábamos, por ejemplo, de los 5 niveles que un matrimonio puede llegar a experimentar. El primer nivel, el nivel de crisis, donde el matrimonio está destruido, el matrimonio está en desespero, está enredado, y empezamos a ver eso. El nivel de sobrevivencia, donde las personas solamente luchan, pelean, ¿cierto? Y también se resignan ay no, yo ya me casé, pues ya qué.
El nivel de estabilidad, cuando ya una persona llega al nivel de estabilidad que ya hay armonía, hay unidad, hay diálogo y ya el matrimonio se torna mejor. El cuarto es el matrimonio de éxito, ¿no? Cuando ya las personas dialogan, maduran, disfrutan y ya las personas intentan agradar al otro. El esposo todos los días quiere agradar a su esposa y la esposa todos los días quiere agradar a su esposo. Qué bonito eso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Eso se puede con Dios. Y el quinto nivel, que es el que, sí, le decía yo al grupo, si alguno está en el quinto nivel, lo exoneramos del diplomado, porque ese nivel es el nivel de matrimonio lleno de la gloria de Dios. Ese es el matrimonio que está gobernado por el Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo. ¿Usted se imagina un esposo lleno del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo todos los días tratando a su esposa? Nada, hermano, pues. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Qué tal una esposa llena del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo tratando a su esposo? No, pues. Entonces todos concluimos de que se viviría en el Edén, en un paraíso, casi en el cielo, ¿sí? Pero la realidad es otra, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Que aquí hay que suministrarle los alimentos apropiados a la esposa, ¿sí? En este sentido sería alimentarla correctamente, darle del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? A mí me dijeron que tocaba que tomar 8 vasos de agua diarios para estar bien. Eso aplicado espiritualmente es tomar a la esposa y uno también leer la palabra y compartirle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es agua que refresca. Alimentarla espiritualmente, alimentarla de una manera apropiada para que ella esté bien. Y de esa manera uno demuestra el amor. Ahora, ese amor es extensivo también a los hijos. ¿De qué manera estoy alimentando a mis hijos? ¿De qué manera? ¿Cuál es el alimento que yo les doy? Y no estoy hablando de la parte física, estoy hablando de la espiritual, de la mental, de la emocional. Los estoy alimentando con amor, con paz, los estoy alimentando con buenos valores, con buenos principios, porque de ahí va a depender que en verdad yo esté demostrando mi amor. El segundo punto es: no solamente el cuerpo necesita de suministros de alimentos apropiados, sino de ejercicio. Todo cuerpo necesita de ejercicio. ¿Para qué? Para mantener la fortaleza en su vida. Por eso hoy en día, si usted quiere tener una buena salud, tiene que hacer un deporte o tiene que caminar diariamente. Tiene que estar activo y tiene que ir rompiendo con el sedentarismo, porque si no, eso perjudica la salud. Ahora, la comparación es que nuestra esposa también, como cuerpo nuestro, yo tengo que ministrarle o ayudarle a que haya ejercicio para que mantenga la fortaleza. ¿Qué es un ejercicio? Por ejemplo, el ejercicio de la comunicación. ¿Se ejercita usted en la comunicación? El ejercicio de la comprensión, el ejercicio del perdón. Uy, ese del perdón sí se necesita bastante, ¿sí? El ejercicio de pasar tiempo de calidad. Mire el esfuerzo. Hoy en mi grupo, yo estuve en una campaña hace un mes, creo que en Pasto. Estaban cumpliendo 12 años allá y me invitaron, y la iglesia está lindísima allá en Pasto, Dios está bendiciendo. Y en medio de eso les conversé que había un diplomado de matrimonio, porque el Espíritu Santo me habló de que quería sanar, restaurar y levantar a un nuevo nivel de bendición los matrimonios de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo empecé a orar, a ayunar y estoy predicando este tema desde hace como 2 meses, porque Dios me mandó a hacerlo. Y luego de eso, el diplomado. Y yo les comenté eso, y el pastor Edwin me dijo: yo tengo que estar allá. Le dije: pero es una vez por semana. Y hoy llegó, fue el primero que llegó de todos los que vivimos aquí en la ciudad. Fue el primero que llegó 5 horas y media desde Pasto aquí para recibir el diplomado de matrimonio. Cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace por agradar a Dios y por recibir su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita otra vez terminamos el diplomado 2 horas
y otra vez 5 horas y media a pasto. ¿Cómo era cuando Dios juzgue, no, a los hermanos que viven por aquí en la iglesia, no? Sí, no, porque ya este nos dejó el estándar bien alto. ¿Cómo era que Dios va a juzgar a los hermanos que dicen, no, es que yo vivo en La Paz, me queda muy lejos? Este va a venir cada semana desde Pasto, 5 horas y media de venida, 5 horas y media de ida, solo por venir a recibir la bendición de Dios. ¿Les parece un buen ejemplo? A mí sí me parece. Me parece un muy buen ejemplo de que Él, por encima de todo, diga: mi prioridad es mi familia. ¿Sí? Mire, Satanás lo que más está atacando es la familia. Y nosotros tenemos que protegernos contra los ataques de Satanás. La sangre de Cristo tiene poder, pero Dios también nos da inteligencia y nos da las herramientas para tener ejercicio en nuestra familia, hacer altos, ¿sí? Y decir, bueno, vamos a ejercitar la piedad, vamos a ejercitar el amor en esta casa, vamos a ejercitar la sabiduría, vamos a ejercitar la comprensión. ¿Por qué? Porque eso le da salud a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Tercero, ¿cierto? Para ir, primero vamos a colocar un fundamento del concepto y luego vamos a un ejemplo práctico. Tercero, el cuerpo, para que esté saludable, necesita descanso suficiente. El cuerpo, para que funcione bien, tiene que tener su temporada de descanso, porque el descanso es renovación, es recuperación. Y así mismo como usted y yo cuidamos nuestro cuerpo y lo ponemos a descansar, ¿cierto? Cómodamente 7, 8 horas, eso mismo debemos hacer por amor en nuestra familia. Tenemos que proveer el descanso a nuestras esposas. Tenemos que proveerle el reposo a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestro amor por ellas. Así como el cuerpo lo necesita, ellas lo necesitan. Entonces hay veces dicen, no, nosotros los esposos sabemos de que la mayoría trabajan fuera de la casa y se llega cansado y se llega agotado, pero usted también debe ser comprensivo que en la casa también se cansa. El trabajo de las mujeres en la casa, hay veces que a una les toca que ir a trabajar en oficina, trabajar en empresa, en almacén, y luego venir a la casa y atender a los hijos, atender al esposo, doble cansancio. Nosotros los hombres, por amor a ellas, debemos de brindarles descanso. Descanso espiritual, descanso emocional, descanso mental, también descanso físico. Y uno como hombre, por amor, debe entonces diseñar una agenda de descanso. Es decir, bueno, cada día un tiempo de descanso, cada semana vamos a descansar a través de hacer una salidita, a través de algo que nosotros sepamos que podemos ayudar para que haya ese reposo. Cristo mismo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Eso mismo quiere Dios también, que nosotros usemos eso. Si el mismo Señor me ayuda a mí a descansar de mis cargas, de mis trabajos, yo también puedo ayudar a mi familia. Y la primera de ellas, mi esposa. Puedo ayudar a mis hijos a descansar. Yo hay veces veo a mi hija en el solo rostro y sé que viene cargada, sé que viene con un problema, y yo ahí mismo le pregunto: ¿cómo le fue en el colegio? Papá, todo bien, pero fulanito de tal, sultanito de tal hicieron esto y el ambiente se puso así. Y a través de comentarme, yo le dije: mami, esto se maneja así, mire que esto, y se descarga y hay descanso. Yo te bendigo en esta noche y pido a Dios que en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, esté la bendición de Dios, de su cuidado. Tú como iglesia, pero también dentro de tu hogar, que venga Dios a traer el sustento, el alimento apropiado para tu casa. Que venga Dios y te traiga la fortaleza apropiada. Que venga Dios y te traiga el descanso apropiado
para que tengas una vida y una familia saludable para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esa es la manera como Dios quiere que nos cuide. Ahora usemos a un hombre que practicó este principio en su vida. El ejemplo de un hombre de Dios. Vamos a mirar en este caso un ejemplo del amor que cuida Noé. Miremos a Noé, qué pasó con Noé, y vamos a aprender de la vida de él, ¿cierto? Mire lo que sucede en Génesis capítulo 6 versículo del 8 al 9. Mire las características que Dios formó en Noé y que quiere formar en cada hombre. Yo estoy orando muchísimo por los bebés hombres, por los niños, por los jóvenes, los adultos y los ancianos hombres. Estoy orando, no es que no ore por las mujeres, no, pero estoy intensificando mi oración por ellos porque yo sé que Dios quiere hacer milagros en los hombres. Y oído a esto, mire lo que dice el texto. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué halló Noé? Gracia ante los ojos del Señor. Qué bendición, qué privilegio. ¿Y sabe qué dice? ¿Cómo era él? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón, ¿cómo era? Justo. Un varón justo, era perfecto. Wow, en sus generaciones. Y luego dice, con Dios caminó Noé. Mire las características que Dios forma en un hombre, que Dios tiene planes con él. Y si tú estás aquí es porque Dios tiene planes contigo. ¿Y sabe qué características formó Dios? Mire lo que dice aquí, 5 características. Primero que todo, dice la escritura que Noé era justo. La persona justa es una persona que es equilibrada. Es una persona justa, es una persona que no abusa de su posición. Noé, a pesar de que era cabeza de hogar y que era la cabeza de su esposa, entonces él era justo con ella. Él era justo con sus hijos. Y Dios vio eso. Pero no solamente era justo, sino que dice que era perfecto. Ahora, cuando la Biblia dice que un hombre es perfecto, no significa que no cometa errores. Una persona perfecta en la Biblia significa que es una persona que está madurando. ¿Sí? Oído esta aplicación. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios nos mira por un filtro. Desde el cielo, los que tenemos a Cristo estamos bajo la sangre de Jesús. ¿Y la sangre de Jesús qué significa? Si yo estoy revestido de la sangre de Jesús, desde el cielo, Dios me ve perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto y cumplió toda la obediencia, y ahora Cristo está en mí, y por lo tanto Dios me ve a través del filtro de la sangre de Cristo, y soy perfecto para Dios en Cristo Jesús, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas. ¿Cuántos tienen errores todavía aquí? Fallas, pecados, pecadillos, pecadotes. De todo cometemos todavía. Pero como somos salvos por gracia, ¿cuántos son salvos por gracia de Dios? Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y dice, allá está mi hijo, allá está mi hija. Son perfectos no por su conducta, sino por lo que Cristo hizo por ellos. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos llegar a la madurez. El llamado de todos nosotros es que seamos maduros en nuestra forma de pensar. Y eso es una característica que Dios está desarrollando permanentemente en los hijos de Dios. Tercero, dice la Biblia que caminó con Dios. Cuando la Biblia dice que caminó con Dios, es que tenía una relación con Dios, una relación personal. Qué maravilloso cuando un hijo de Dios, una hija de Dios. Qué maravilloso cuando un esposo, cuando un padre camina con Dios. Hermano, ahí está la clave de todo. Caminar con Dios, ¿qué significa? Que Noé tenía una vida devocional con Dios, tenía una relación íntima con Dios. Él oraba a Dios, él escuchaba la voz de Dios, él caminaba de la mano de Dios. Qué lindo, hermano, cuando un esposo y un padre comienza a hacer eso. ¿Sí?
¿Por qué? Porque esa persona, hermano, va a tener unos resultados extraordinarios en su vida. Va a tener unos frutos maravillosos en su vida. Por eso yo lo felicito a las hermanas, a los hermanos, pero felicito a los varones. Porque cuando usted se prepara y se deja formar por Dios y usted comienza a caminar con Dios, lo único que le puede esperar en esta vida es bendiciones y victorias de lo alto. ¿Sabe qué dice la escritura? Que también era un hombre de pacto. Dios lo llamó, dice que halló gracia con él y Dios hizo un pacto con él. Versículo 18, me gusta leerlo, dice: Dios le dijo a Noé: mas estableceré mi pacto contigo. Tremendo esa escogencia de Dios. Y dice la escritura: y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Wow. Noé como esposo, Noé como padre, Dios por su gracia lo escogió y lo introdujo en un pacto. Pacto significa un compromiso con Dios. Dios hizo un compromiso con él. Digo, como tú has desarrollado un corazón justo, como tú estás yendo hacia la madurez, como tú caminas conmigo, entonces yo me comprometo contigo, con tu esposa, con tus hijos. Y si tus hijos están casados con las mujeres de tus hijos, me comprometo a bendecirlos. ¿Cuántos están en ese compromiso con Dios? Y Dios, cuando se compromete, hermano, no hay nada ni nadie que pueda invalidar su compromiso. Oído esto, ¿por qué Dios lo vio así? Porque Noé también era un hombre de compromisos. Un hombre que es fiel a Dios muy fácilmente le puede ser fiel a su esposa. Pero un hombre que no es fiel a Dios muy difícilmente puede ser fiel a su esposa. Por eso Dios nos llama a ser fieles. Fieles es una persona de pacto, una persona de compromiso. Si yo logro ser fiel a Dios, esa fidelidad yo la aplico a cualquier nivel. Pero si una persona no logra ser fiel con Dios, crea, le va a fallar a su esposa, le va a fallar a sus hijos, le va a fallar a la iglesia, le va a fallar a su trabajo, porque no logró este principio. Además de eso, no era sacerdote de su casa. La Biblia enseña que Noé era un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios, pero él con su liderazgo logró transmitir esa espiritualidad a su esposa, a sus hijos y también a los matrimonios de sus hijos. Tuvo una influencia en su hogar. La mayor influencia que Dios quiere en nuestras vidas es en nuestro hogar. Uno puede ser influyente fuera de la casa todo lo que quiera, pero si es dentro de la casa no le cree nada de lo que dice afuera, perdió el año con Dios. En cambio, si toda su influencia se enfoca en su esposa y en sus hijos y ellos le creen a uno, usted ya tiene las credenciales del cielo para ser respaldado por Dios. Porque lo que usted está haciendo, lo está haciendo de una forma verdadera. Ahora bien, miremos cómo cuidó Noé, cómo demostró el amor Noé con su familia y cuáles fueron los resultados. Primero que todo, Noé cuidó la unidad familiar. Eso es importantísimo, cuidar en nuestra casa, en nuestra familia. Cuidó primero que todo la unidad familiar. Miremos lo que dice el texto, ¿sí? Primero que todo, dice la palabra de Dios así: y engendró Noé 3 hijos. Mire cómo se llamaban: a Sem, a Can y a Jafet. Y mire cómo estaba el ambiente. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de ¿qué? Mire que cuando le tocó que vivir a Noé, el mundo en que vivió Noé, dice la palabra de Dios, tenía 2 características: estaba corrompida y estaba con violencia. Pregunta: ¿cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Hay corrupción? ¿Hay violencia? Una violencia ridícula,
¿sí?, que estamos viendo en nuestra sociedad, que a uno lo indigna, lo enoja. ¿Sí? ¿Por qué? Noé tiene sus hijos, hermano, en una sociedad corrompida. Hay corrupción en la educación. Los vecinos, lastimosamente, contaminados con corrupción, con vicios, con perversión. Uno se da cuenta, hermano, que en esos días estaba hablando con el pastor Tito, el que vino al campamento, y me decía él: pastor, yo tuve un paréntesis en mi vida. Él es desde chiquito cristiano, creyente, sus padres fueron pastores y todo lo demás. Dice: pero aunque en mi casa me daban buen ejemplo de amor, todo lo malo lo aprendí en el colegio. Dese cuenta la influencia de un colegio. En mi casa mi papá y mi mamá me enseñaban a orar, me enseñaban a amar, a decir la verdad, pero yo iba al colegio, me enseñaban a mentir, me enseñaban a hacer trampa, me enseñaban a todo lo malo. Y en el colegio fue donde yo recibí la influencia para descarriarme por un momentico. Imagínense el mundo en que nos tocó vivir. Y usted le pregunta a las personas: ¿usted quiere tener hijos? La gente dice: uy, no, así como está el mundo. No, este mundo está muy corrompido. Este mundo está lleno de violencia. Este mundo está así. O sea, Noé tuvo eso mismo. Pero Noé hizo algo por la guianza del Espíritu Santo, y él cuidó la unidad familiar. Listo, estoy viviendo en un mundo corrompido, estoy viviendo en un mundo de violencia. Es tarea del esposo y del papá mantener unida a su familia, cuidar la unidad. ¿Por qué? Porque en medio de esa sociedad corrupta y violenta, Noé tenía que ejercer su liderazgo para cuidar su unidad. Es decir: esposa y mis hijos, vamos a tener este ambiente de unidad, vamos a conservar los lazos de unidad, vamos a estar así. ¿Por qué? Porque si no los cuido, mis hijos se pueden ir a lugares peligrosos, corrompidos y de violencia, y les puede traer una influencia negativa que los puede hacer perder. Eso fue antes del diluvio. ¿Sí? Noé tuvo sus hijos antes del diluvio, y Dios vio que Noé cuidó de la unidad familiar. Qué lindo cuando un hombre de Dios cuida su unidad matrimonial. Cuidó a su esposa para estar unidos, cuidó a sus hijos para estar unidos. Y esto lo hizo Noé, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Segundo lugar, cuidó el ánimo de servir a Dios en su familia. Miremos estos textos. Mire lo que dice esta palabra. Dice: y siendo Noé de 500 años. ¿Cuántos años tenía Noé? 500 años cuando fue papá. Tremendo esa época, ¿no? ¿Sabían ustedes que esta época va a volver en el milenio? ¿Sí? Aquellos que esperan a Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo, su segundo regreso? Cristo prometió venir por segunda vez. Y cuando Cristo vuelva, dice la palabra de Dios que va a restaurar todas las cosas, y el ambiente en que vivíamos lo va a restaurar, y las personas van a durar. Dice que va a ser un niño el que cumpla 100 años. En este tiempo, como el ambiente que Dios había creado era más saludable, el ambiente y la atmósfera es más saludable, todo era más saludable, la gente duraba más. 500 años y apenas iba a ser papá. Nadie dura. ¿Sí? Pero póngale cuidado. Dice que a los 500 años se engendró a Sem, a Can y a Jafet. Y mire, o sea que esto también nos enseña que por lo menos a los 500 años, o de pronto un añito antes, se casó Noé. Es que vamos a hablar del esposo, ¿no? Y del padre. Y mire cuánto duraron. Dice la escritura en 9:29: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Si a los 500 tuvo sus hijos y se murió a los 950, ¿cuántos años duró de casado Noé?
450 años con, con una sola mujer. Hermanos, hay gente que apenas lleva un año viviendo con él y no sabe qué hacer. ¿Sí? Unos llevan 5 años y no saben qué hacer. Uno, por ahí decían que el más nuevo lleva 7 años y va bien. Lleva unos 20 años de casado, 30 años. ¿Qué sería cumplir 450 años? ¿Cómo se llaman los 50 años de casados? Las bodas de oro. ¿Cómo se llamarán los 450 años de casado? ¿Ah? ¿Bombril? Las bodas de Bombril. ¿Sabe qué hizo? Oído esto. Noé cuidó otra área muy importante en la familia. Noé cuidó el ánimo de servir a Dios. Él logró que su esposa y sus hijos lo apoyaran en el plan que tenía Dios con él. Y durante mucho tiempo la tarea de Noé fue conservar ese ánimo de servirle a Dios. 450 años con su esposa, con sus hijos, mantuvieron ese ánimo de servirle al Señor. Antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. ¿Diluvio qué es? Prueba. ¿Qué es diluvio? Prueba. Y antes de la prueba, él cuidó el ánimo de servirle a Dios en su familia. En la prueba, cuidó también fielmente el ánimo de servirle a Dios. Y después de la prueba, siguió cuidando el ánimo de servirle a Dios en familia. Mire el otro texto que dice la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué hizo Dios? Guardó a Noé. Dice pregonero de justicia. O sea que Noé servía a Dios también hablando la verdad de Dios, hablando, ¿cierto?, de las buenas nuevas de Dios en su tiempo. Pregonero de justicia significa un mensajero de Dios, una persona que daba testimonio de Dios. Y dice la Escritura: con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabe qué hizo Noé? Noé logró que su esposa le apoyara, no solamente en su trabajo, sino que le apoyara también en su ministerio. Eso es importantísimo para los hombres espirituales. Qué lindo cuando un hombre cuida de ese ánimo de servir. ¿Sí? Que su esposa sea un apoyo y una ayuda idónea para el esposo, y que ellos cuiden, y como los hijos ven que ellos sirven a Dios, sus hijos también servirán a Dios. Es así, con Dios es así. Si los hijos ven que sus papás sirven a Dios con amor, con alegría, hermanos, los hijos dicen: yo quiero hacer lo mismo con Dios, yo quiero hacerlo. ¿Sí? Por eso es tan importante la vida de un esposo y de un padre que ama a Dios y que le sirve a Dios. Es clave. Sí, pastor, pero yo soy soltero. Pues desde ya Dios te está hablando que te prepares, porque el día que te cases, el día que seas esposo y el día que seas padre, ese día tienes que desarrollar todo esto para que tu familia sea bendecida por Dios. Mire, ¿sabe qué? En tercer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Noé cuidó la fe de su familia. Por eso es que en Hebreos aparece Noé como en el cuadro de los héroes de la fe. ¿Y qué dice la Biblia? Hebreos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por dónde? Por la fe. Noé fue un hombre de fe, pero esa fe no se quedó en él. Esta fe él se la transmitió a su esposa, él se la transmitió a sus hijos.
Por eso Noé cuidó de su fe. Y me gusta este texto porque mire lo que dice: advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en el tiempo de Noé Dios trajo una armonía al planeta Tierra, y no era a través de la lluvia. Lluvia todavía no había caído en el tiempo de Noé, porque eso fue una nueva etapa del planeta. Dios es muy grande. Yo dije, Dios es muy grande. Y dice la Biblia que Dios hacía que un vapor de la tierra regara todo el planeta, y la tierra fuese fructífera, y todavía no había lluvia. Y entonces, claro, imagínense, Noé, la gente no había visto llover, y Noé dijo: señoras y señores, Dios me habló y me dijo que va a llover. Y la gente dice: ¿y eso qué es? Y va a llover y no va a parar, y va a llover de tal manera que se va a inundar todo. Y la gente dice: no, pobre Noé, eso de ir a esa iglesia, mire lo que le están diciendo a decir, por estar yendo a casa del rey, mire cómo le lavaron la cabeza, pobrecito Noé. Y sabe que dice que Noé tenía fe en Dios, de que Dios lo que dice lo hace. Y él le habló a su generación, pero su fe, oído a esto, logró impactar la vida de su esposa. Y Noé le dijo, porque Noé fue el que recibió esa revelación de Dios, y Noé fue y le dijo: esposa, usted me conoce, yo estoy metidito con Dios, y Dios me habló, y Dios me dijo que va a llover. ¿Cómo cree usted que la esposa iba a apoyar a Noé si no tuviese fe? La mujer de un hombre de fe también va a ser una mujer de fe. Ella creyó y dijo: Noé, yo creo en lo que usted me está diciendo, y si Dios se lo habló, vamos a trabajar juntos. Y los dos se pusieron a orar por sus hijos. Y luego Noé le dijo a los hijos: hijos, aunque no ha llovido, va a llover. Y Dios dijo que iba a traer un diluvio, y Dios quiere que ustedes también entren conmigo en el arca. Y los hijos, al ver el testimonio tan pulcro de este hombre, ellos también creyeron. En otras palabras, cuando un hombre de fe se levanta en la casa, toda su familia será de fe. Toda. ¿Sí? Toda su familia comienza a decir: no, él es verdadero en lo que dice. ¿Sí? Dios le está hablando, Dios le está mostrando. Por eso es tan importante cuidar estos tres aspectos: cuidar la unidad de la familia, cuidar el ánimo de servicio a Dios, y cuidar la fe en el hogar. Cuando nosotros cuidamos esos tres elementos, Dios se va a manifestar de una manera poderosa y milagrosa. Mire cuáles fueron los resultados de este cuidado de amor que tuvo Noé por su familia. Primero que todo, oído a esto, Dios le proveyó a Noé de una unción para romper las maldiciones. Leamos el texto para que usted lo entienda. Bendición. Mire lo que dice esto. Dice la escritura que cuando Noé nació, le pusieron Noé porque los nombres son palabras proféticas sobre las personas. Ese es el concepto bíblico del nombre. Y cuando Noé nace, dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor, ¿qué? Maldijo. Oído esto. Cuando uno haya gracia delante de Dios, cuando uno está en los planes de Dios, así como usted que está aquí, yo creo que usted está en los planes de Dios. Dios trazó la vida de Noé para que él, dice la palabra, recuerde que Dios había maldecido la tierra. ¿Se acuerda que Adán y Eva pecaron y vino una maldición sobre la tierra? Está en Génesis 3. A ver, acordémonos de cómo era la maldición. Dice la escritura así: y al hombre le digo, esta fue la maldición: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Dice así, mire: maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y qué más dice el versículo 18? Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire qué maldición por el pecado. ¿Sí? En Génesis 3, 17 y 18 nos habla de la maldición. El pecado entró y se maldijo el entorno donde andaba, donde caminaba Adán. Y dice la escritura que lo que se maldijo fue la tierra. O sea, la tierra desde esa maldición se volvió improductiva. Sus esfuerzos iban a ser en vano. Su trabajo no iba a dar los resultados, ¿sí? No iba a dar los frutos. Se iba a esforzar, pero le iba a dar como fruto espinos y cardos. Iba a vivir una vida de frustración, de dolor. Esa fue la maldición. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando Noé nació, Dios dijo, voy a traer a la tierra un hombre que va a traer restauración de la maldición. Y esta palabra es para los días de hoy. Cada varón, cada esposo que ha recibido a Cristo Jesús, Dios ha depositado en su vida una unción, oído a esto, para romper la maldición de Génesis 3:17. Cuando un hombre de Dios, ¿sí?, se da cuenta de esto, que tú estás aquí con un propósito, tú tienes un poder de Dios para romper la maldición de la improductividad. Tú tienes que levantarte en el nombre del Señor y decir, no más, yo ya no estoy en Génesis 3:17, no, porque Cristo me redimió de la maldición. Cristo me rescató de la maldición. Ahora yo reclamo por el poder del Espíritu Santo que mi vida, mi esposa, mis hijos tengan una vida bendecida, una vida productiva, una vida que dé fruto, una vida que va a haber resultados, una vida que va a haber satisfacción en su vida, una vida que va a tener logros, una vida que va a cumplir con el plan de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando un hombre se levanta por el Espíritu Santo con esa unción, comienzan a haber cambios en su casa. Comienzan a haber cambios. Y Dios permitió que viniera Noé, fue por esa sencilla razón, para dar testimonio de que Dios puede romper las maldiciones. Yo te bendigo en esta noche y hoy vamos a orar por eso. La unción que está en ti, en el nombre de Jesús, va a romper cualquier maldición. En la tierra en la que tú caminas, en el entorno donde te tocó vivir, en el ambiente donde estás, en ti estará el respaldo del Espíritu Santo para romperlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? 2, ¿sí? Dios a este hombre le dio una bendición más y le dio la habilidad y los recursos para la construcción del arca. La Biblia enseña, hermanos, que Noé era un agricultor, era un hombre que cultivaba la tierra. Y cuando Dios le hace el llamado, le hace un llamado para construir un arca. Y a uno le llama la atención porque Noé no había hecho ningún estudio náutico, no conocía de barcos, no conocía de la orientación de las estrellas en el mar, no conocía de vientos. Era un agricultor, pero Dios lo tenía para planes maravillosos a él, así como te tiene a ti. Y aunque él no tenía la experiencia y el conocimiento, Dios le iba a dar la sabiduría y la habilidad para él lograr ese proyecto tan grande. Que alguien me diga amén a eso. Cuando Dios te llama a ti y ve que en ti se está desarrollando el amor que cuida, el amor que cuida a su esposa, el amor que cuida a su hogar, Dios hace el llamado y de pronto tú tienes al frente algo de lo cual tú no tienes la experiencia, no tienes el conocimiento, pero sabes, Dios hace de un corazón dispuesto un corazón capaz. Muchas veces uno dice, uy, yo no me siento capaz, ¿sí? Yo no me siento capaz de hacer esto, Dios me está mandando a hacer esto. Pues déjame decirte que si fue Dios el que te llamó, Dios te da la capacidad, Dios te da la habilidad. Y ahí es donde uno empieza a ver cosas
maravillosas de Dios obrando en la vida. Y dice, uy, ¿de a dónde acá? Usted se imagina a Noé recibiendo cada día de Dios la dirección. Noé, las tablas se cortan así. Noé, tienes que hacer tanto de largo. Noé, tienes que hacer tanto de ancho. Noé, tanto de alto. Noé. Y escúcheme esto, Dios le hablaba y Noé, entonces Dios comenzó a capacitarlo, Dios comenzó a darle la habilidad y Dios lo bendijo a él y lo preparó para desarrollar los planes que él tenía con su vida. Dios tiene planes contigo, pero las cosas grandes dependen de Dios. Y necesitamos de la habilidad que viene de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Jamás en la Biblia he visto de que Dios haya usado la habilidad humana de por sí sola. Dios, cuando manda a hacer algo, lo desafía a cosas imposibles a uno. Y cuando uno dice, Señor, yo no soy capaz, dice, ay, ahí era donde que quería tener. Porque cuando tú no eres capaz, la capacidad viene de mí. Y cuando Dios te da la capacidad, lo imposible se vuelve posible. ¿A usted no le parece imposible un proyecto de un arca, hermano, que va a albergar a esa cantidad de animales, que va, hermano, a navegar, ¿sí?, cuántos días por el agua, ¿sí?, y que va a estar ahí, que uno no tenga la experiencia para hacer eso? Pero cuando Dios llama, Dios capacita. Dios capacita. Tú solamente te entregas en las manos de Dios y Dios hace el resto. Por eso es tan importante practicar el amor que cuida, porque todos necesitamos de habilidades de Dios. Te bendigo en esta noche y le pido a Dios que el Espíritu Santo despierte en ti nuevas habilidades para cumplir los proyectos que Dios tiene en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos y en tu trabajo y en el llamado que Dios tiene para tu vida. Y esa habilidad se activa para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, eso es maravilloso cuando uno lo experimenta. Esos aplausos, si son para Dios, fuerte, amén, son para Él. Él lo activa, Él es el que nos da esa capacidad. Tercero, Dios protegió y proveyó en la prueba. Génesis 6:21. Dios dice en su palabra lo siguiente: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Mire, Dios es un Dios cuidadoso de nosotros. Yo les hablé a los esposos. La Biblia enseña que nosotros los esposos somos los directamente encargados de la provisión. Y como Dios sabe que esa es nuestra responsabilidad, Él no nos deja solos. Él quiere ayudarnos en proveerle a nuestra casa. Él quiere ayudarnos, Él quiere ayudarnos. Y aquí vemos a Noé. Yo me imagino que Noé dijo, uy, ¿cuántos días estaremos ahí en alta mar? ¿Cuántos días estaremos navegando? ¿Cuánta comida necesitaré? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Yo creo que el hombre hizo hasta sus cuentas y Dios lo vio desde el cielo y le dijo, toma contigo de todo alimento que se coma y almacénalo, y te servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Sabes? Dios ya tiene un plan de provisión para ti y para los tuyos. Dios ya tiene los recursos. Dios tiene los recursos. Que alguien me crea esta palabra en esta noche. Dios tiene los recursos para proveer los medios de salvación de tu casa y también para proveer los medios de sostener a tu casa. Dios tiene todo preparado. Yo me he dado cuenta de Dios en eso. Cuando uno camina con Dios, Dios, hermano, tiene todo planificado. Tal vez para Noé fue una sorpresa que Dios lo mandara a hacer ese proyecto. ¿Y de dónde voy a sacar para las puntillas? ¿De dónde voy a sacar para las tablas? ¿De dónde voy a sacar para alimentar a ese pocos animales? No, déjame decirte que si tú te metiste con Dios, Dios es un Dios de abundancia. Y Dios tiene la manera para proveer los recursos que tú y yo necesitamos para sostener nuestra familia y para proveer al proyecto de Dios en el camino. Dios lo tiene. Lo único que uno tiene que hacer es estar sensible a la voz de Dios. Y también uno como hombre de la casa, humillarse y decirle, Señor, ayúdame a proveerle a mi casa. Ayúdame a sostener mi casa. Señor, dime dónde están los recursos. Dime dónde está el trabajo que me va a ayudar a tener un sustento digno para mi familia. Guíame.
guíame, dirígeme, dame esa gracia. Y Dios lo hará. Dios lo hará, dije yo. Dios lo hace. Así como lo hizo con Noé, Dios proveyó. Dios sustentó a Noé y le dio. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó la salvación a su familia, toda su familia, la mayor bendición. Cuando Dios ve a un hombre que se toma en serio su trabajo de esposo, su trabajo de padre, cuando Dios ve que un hijo de Dios, una hija de Dios toma en serio su llamado, Dios se encargará de que toda su familia entre en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo Génesis 7:13. Dice la palabra: en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Dios le había dado esa promesa y en Génesis 7:13 se la estaba cumpliendo. Dios es un Dios que cumple las promesas. ¿Cuántos lo creen de verdad? Mire qué lindo cuando una persona le cree al Señor sus promesas. Noé, en el capítulo 6, Dios le habló y dijo: van a entrar, entren. Pero luego dice la palabra de Dios que entró toda su familia y Dios proveyó la salvación para todos. Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos se salvaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es lo que estamos orando. Lo que estamos pidiendo a Dios es que Dios levante en la iglesia hombres como Noé. Hombres que cuiden a su esposa, que cuiden a sus hijos, que cuiden la unidad familiar, que cuiden de la fe. Y cuando eso pase, vamos a ver a toda la familia rendido a los pies de Cristo. ¿Y sabe cuál era el plan más maravilloso que Dios tenía con Noé? Era un nuevo inicio. Todo el mundo iba a morir menos la familia de Noé, y ellos iban a empezar una nueva etapa en este planeta. Y dice la palabra de Dios que a través de Sem, uno de los hijos de Noé, es por donde vino la línea, ¿sí?, genealógica por la cual vino Cristo Jesús. A través de Sem la historia vino hasta que Dios envió a su hijo. A través de la vida de uno de los hijos de Noé vino Jesús. Y así como Noé fue un salvador de su familia, asimismo Cristo es el salvador de la humanidad. Así como el arca que Dios le dijo que preparara a Noé para que se salvara a su familia, asimismo Cristo hoy es el arca de salvación para toda familia que cree en Cristo Jesús. Y asimismo como Noé fue bendecido por Dios, todos los que estamos en Cristo somos bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante que nosotros aceptemos este llamado a aprender a amar. Amar para Dios es una acción. En este caso que vimos hoy es cuidar. Esposos, por amor, cuiden a sus esposas, cuiden a sus hijos, por amor. Miren la alimentación que les está llegando, miren qué ejercicio necesitan hacer, miren qué descanso. Miren eso y ustedes se dan cuenta de que Dios, el mismo Dios de Noé, es el Dios nuestro. Y si lo hizo con él, lo volverá a hacer otra vez con nosotros. Denle un aplauso al Dios de Noé, que es el mismo Dios nuestro. Colóquese en pie y vamos a orar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a hacer esta oración, ¿sí? Yo le estoy pidiendo a Dios que nos enseñe a amar, porque tenemos que aprender a amar como Dios ama. Y cuando nosotros vemos estos ejemplos, aprendemos a amar. Y aprender a amar es la materia más necesaria para tener bendición en la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta noche te agradecemos por el privilegio que nos das de conocer tu amor que cuida. Tu palabra dice que así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia por amor, asimismo nosotros los esposos debemos cuidar a nuestra esposa, a nuestra familia por amor. Señor, colocamos delante de ti a cada bebé, cada niño, cada joven y cada adulto
Primero oro por los hombres. Te pido que restaures al hombre. Te pido que restaures cada generación de hombres que estás levantando en la iglesia y fuera de la iglesia. Señor, oramos para que nos enseñes a amar como tú amas. Señor, el diablo, a través de circunstancias, el pecado, el mundo, a través de su sistema maligno, Señor, nos ha enseñado a amar de una forma equivocada. Nos ha enseñado a amar de una forma falsa y destructiva. Solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes restaurar. Señor, nos humillamos y te suplicamos con todo nuestro corazón que toques a cada varón, toca a cada hombre. Padre celestial, desde el más pequeño hasta el más grande, restáuranos, Espíritu Santo, y restaura en nosotros el amor. Ayúdanos a amar como tú amas. Por favor, quita de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas todo concepto equivocado acerca del amor, y establece tu verdad. Establece tu verdad en nuestras vidas. Enséñanos a amar como Cristo amó a la iglesia, con ese amor que se sacrifica, con ese amor que purifica, con ese amor que cuida. Danos de ese amor, Señor. Danos de ese amor. Llena nuestro corazón de ese amor. Por favor, Señor, llena nuestro corazón de ese amor por el Espíritu Santo. Llénanos de ese amor verdadero. Ese amor, Señor, que nos lleve a cuidar, Señor, de nuestra esposa, así como cuidamos de nuestro cuerpo. Ese amor que nos lleva, Señor, a evitar abusar de ella, maltratarla. Ese amor que nos lleva, así como cuidamos nuestro cuerpo, dándole buena alimentación, dándole un buen ejercicio y un buen descanso. Así mismo lo hagamos para con nuestra esposa. Ella es nuestro cuerpo. Señor, por eso oramos, para que el amor de Dios se manifieste en cada varón, se manifieste en cada hombre, para que pueda amar a su esposa, Señor, demostrándolo en el sustento y en el cuidado. Que pueda cuidar, que pueda alimentar su vida, Señor, con un correcto alimento, con una correcta nutrición espiritual, mental, emocional. Sus hijos, que pueda, Padre celestial, ministrar a su familia. Que el hombre, Señor, tú actives en él esa capacidad para ejercitar la comunicación, ejercitar el perdón, ejercitar la comprensión. Que tú actives en el hombre esa capacidad de traer descanso. Que cuando él vea a su esposa cansada, cargada, Señor, usa a los esposos para traer libertad de toda carga, libertad, Señor, de todo agotamiento. Señor, en sus hijos, usa, Señor, a cada esposo, cada padre, para ministrar a sus hijos del cansancio, de las cargas, de los trabajos, del agotamiento. Usa a cada varón, como lo hiciste con Noé. Señor, levanta, Señor, en este tiempo hombres como Noé, que sean justos, que sean perfectos, que caminen con Dios, que sean hombres de pacto, que sean sacerdotes de su casa. Señor, levanta, Señor, en el nombre de Jesús, de cada niño que viene en camino, de cada joven que viene en camino, de cada adulto y anciano, hombres como Noé. Señor, que cuiden de la unidad familiar. Señor, que cuiden de ese ánimo de servirle a Dios, que cuiden de la fe de su familia. Hombres de fe dan como resultado una familia de fe. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en este día, para que tu bendición venga sobre cada varón. Señor, oramos para que tu bendición venga sobre cada esposo, cada padre, cada hijo. En el nombre de Jesús oramos para que se desarrolle esa unción para romper maldiciones. Señor, en esta hora creemos en tu palabra, que tú nos has enviado en esta tierra para romper las maldiciones, Señor, que han operado
en nuestra casa, que han operado en nuestra familia. Ahí donde tú estás, dile: Señor, por el poder del Espíritu Santo, en esta hora rompemos toda maldición en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús de improductividad, de infructuosidad. Se rompe toda maldición de esterilidad, de malos frutos. Se rompe, se quebranta bajo la unción del Espíritu Santo de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Se quiebra, se rompe toda maldición que esté dando mal fruto, que esté dando frutos malos, que está dando malos resultados. Se rompe bajo la unción del Espíritu Santo. Se rompe en la autoridad del nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompe toda maldición de esterilidad, toda maldición de improductividad. Se rompe en el nombre de Jesús todo aquello que quiera llevarnos al fracaso, todo aquello que nos quiera llevar a la frustración en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en matrimonio, en nuestro trabajo, en el ministerio. Se deshace por la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, desde hoy, una nueva historia sobre cada varón, sobre cada matrimonio y cada familia. En el nombre de Jesús, proclamamos que desde este día la unción de Dios trae buen fruto en nuestro hogar, fruto agradable, fruto bendito de Dios. En cada matrimonio, en cada familia de nuestros hijos, esperamos fruto bendito, fruto agradable, fruto santo de Dios. En el nombre de Jesús, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Lo proclamamos y lo establecemos. Proclamamos, Señor, que se dan las cosechas agradables y buenas en el nombre de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Proclamamos en el nombre de Jesús tu bendición, Padre Celestial, que dice, amado Dios, así como Noé, que logró tener nuevas habilidades. Padre, en esta hora se activan nuevas habilidades en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en cada esposo, en cada padre. Se activan esas habilidades para llevar a cabo los planes de Dios. Habilidades espirituales, habilidades mentales, habilidades emocionales, habilidades artísticas, habilidades empresariales, habilidades de emprendimiento, habilidades ministeriales. Se activan en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús desatamos sobre cada esposo y cada padre, desatamos en el nombre de Jesús sobre cada varón la capacidad para recibir el sustento de Dios, la provisión de Dios, los recursos de Dios. Yo bendigo las manos de mis hermanos, bendigo su oficio, su trabajo, y en el nombre de Jesús se desata, en el nombre de Jesús, la luz de Dios para guiar a cada varón donde está el sustento para su casa, el sustento para su familia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, proclamamos en este día que cada esposo y cada padre es un instrumento de Dios para traer salvación a todo su hogar, toda su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, en el nombre de Jesús, bajo promesa de salvación. Padre, creemos que lo que tú has prometido, tú lo cumples. Tú lo cumples. Señor, lo creemos en esta noche. Oramos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Creemos que el Dios de Noé es el Dios nuestro y que Él lo puede hacer una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. ¿Cuántos dicen amén? Démosle esos aplausos al Señor.